A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 3 de diciembre del año 2021. Voy a echarme tantito de esto. Es una Pacífico. No es una Pacifiquito, ¿eh? Es un excelente miel que me regaló un gran amigo de allá de Monterrey. Excelente miel, de flor de azahar. Muy bien. Vamos a ver. Voy a hablar hoy de algo que he titulado Preparemos ya la recepción para la señora realidad. Uno de los elementos que identifican a los populistas, a los autoritarios, a los tiranos, a los dictadores, es su desprecio por la realidad. Los vuelve tan locos el poder que piensan que la realidad real es su visión de las cosas, que el mundo se adapta, se adecua a su visión, que parte de una locura o abierta o vamos a decir incipiente o ya avanzada. Piensan que van a estar por siempre en el poder, que van a ser eternos ahí. Ahorita voy a dar un ejemplo de esto. Pero además se piensan infalibles, no hay adversario que se les acerque, ni de muy lejos. De tal manera, pues, que la realidad es una invitada que nunca quieren ver en sus fiestas. Sin embargo, la realidad, una mujer fea como Hermelinda Linda, que todo el mundo rechaza, fúchila, la realidad, ya. Y la realidad sabe que no es bien recibida, que no la quieren. Entonces anda rondando ahí viendo y viendo. Y cuando ve una fisura, ¡chingale! Ahí se mete. Y ya mete la patita como el vendedor de aspiradoras. Y ahí va metiéndose, hasta que llega un momento en que está ya en medio de la sala de la casa. ¡Yájale! ¿Quién es esta vieja fea? No te hagas, soy la realidad a la que nunca quisiste abrirle la puerta. Y ahora, tejones. La realidad termina por entrar en nuestra casa. Tarde, temprano, tarde, la realidad termina por imponerse. Es invencible. Siempre gana, siempre derrota a estos tiranos. A veces tarda, a veces es rápida la victoria, pero no hay duda de que la realidad siempre derrota a estos locos, estos desequilibrados que piensan que tienen un poder infinito para modificar todo en todo momento y durante todo el tiempo. Voy a darles ejemplos. Porque además, algunos saben que van a morir, pero piensan que los gobernados o los oprimidos van a adorarlo siempre. Y para que no haya duda de esa adoración, se construyen sus propios monumentos, sus propios templos, estatuas, centros de adoración, plazas, parques, aulas, edificios, etcétera. Y dicen, bueno, yo sé que algún día voy a morir, la ley de la vida, etcétera, pero ahí está mi legado. Y ahí van a acudir todos con sus hijos, con sus nietos, a adorarme y recordarme. Esa es la forma en que ellos piensan que se van a perpetuar. Y la realidad los observa riéndose y dice para sus adentros, no dice qué tonto es este, dice qué pendejo es este. ¿Y qué sucede? Cuando esa persona fallece,
o cuando llega un momento en que se excedió en su autoritarismo y que lo eliminan, en ese momento aquel hombre que se veía todopoderoso, dueño de vidas y haciendas, etcétera, se convierte en una piltrafa y es echado a la basura, al basurero de la historia. ¿Y qué pasó con su legado? Veamos algunos casos, particularmente en el siglo XX, que han construido a su alrededor o alrededor de ellos un culto a la personalidad, pero fuerte, absorbente. Empezamos con Stalin. Stalin, a la muerte de Lenin, maniobra políticamente y logra desplazar a otros que podrían tener quizá más capacidad o lo que fuere. El caso es que van para afuera aquellos, algunos los manda desterrados a Siberia, otros los fusilan a la cárcel, lo que sea, pero Stalin es el nuevo mero mero en el Partido Comunista de la URSS, el PECUS, y también en ese país. Muy bien. Y pasa el tiempo y Stalin empieza a construir a su alrededor un culto a la personalidad que rayaba en lo ofensivo. El mismo Neruda le compuso un poema, Oda a Stalin. Stalin, torre de palomas, padre de los pueblos. Una cosa así. Stalin estaba en la cúspide, reinaba omnipotente en todo el territorio en aquel entonces de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Reescribe la historia del Partido Comunista, esconde el testamento de Lenin y maniobra para todo aquel que le hiciera sombra eliminarlo. Algunos los desterró, a otros los fusiló, los envenenaron, los fusilaron, los desterraron y murieron en Siberia, en los campos de concentración. Pero llega el momento en que la realidad exige ser recibida. Y allá por los años, principios de los años 50, Stalin empieza a dar muestras de debilidad, producto de la edad, lo senil, y empieza a sentirse mal, etcétera. Y sucede una cosa muy curiosa, que cuando ya prácticamente está muriéndose, pues ahí está tirado, y los potenciales sucesores, en vez de aquellos que le lamían las suelas de los zapatos, en vez de camarada, tovarish, acá no, ni más, ya se va a morir a repartirse el poder. Muere Stalin y empiezan ellos que tú, que mí, para acá, pero antes de los 2 años o un poquito después, Khrushchev, Nikita Khrushchev, lee un informe en el Congreso del Partido Comunista, él creo que fue el 26º o el X en 1956, donde dice todas las cosas que había hecho Stalin mal, todas, esto, que el otro, que el otro. Y a partir de ahí se empieza a dar un rechazo a todo lo que oliere a Stalin. Sus estatuas fueron medio abandonadas, sus parques, su nombre, lo sacan luego del mausoleo donde estaba a un lado, porque luego lo pusieron a un lado de Lenin y luego después vas para afuera, tú afeas aquí y nomás se quedó Lenin ahí, que es un cuerpo de pura cera ya, ¿no? Ya puro silicón, ahí está Lenin, y a él lo mandan a la parte de ahí un panteón de los héroes ahí en el Kremlin, atrás. Kremlin es muralla en ruso. Y allá se va Stalin. Cuando viene la desintegración de la Unión Soviética, pues empiezan a derrumbar, a tirar todas las estatuas de Lenin, de Stalin, donde quedaban, y solamente queda un lugar en una república que es Georgia, que es la república de donde era originario Joseph Vissarionovich Stalin. Aquella gloria, aquella fuerza, aquella sabiduría al basurero de la historia. Hoy, pues unos pocos se atreven a pronunciar su nombre allá,
pero prácticamente tierrita volada. Ahí acabaron los sueños de grandeza de Stalin. Vayamos con otro. Mao Zedong. Mao Zedong proclama la República Popular China el 1 de octubre en la plaza Tiananmen. Muy bien. ¿Sabes? Y construye o se construye a su alrededor un culto a la personalidad que no se ha visto en el planeta. Una cosa increíble, increíble. Yo viví un año en China y sé de lo que estoy hablando. El presidente Mao, un hombre que nace, él muere en 1976, él nació en el siglo XIX, no me acuerdo si en 1996 o sí, creo que sí. Y empieza con tanto poder que tenía, empieza a plantear cosas, ocurrencias, locuras, tonterías, cualquier semejanza o parecido con el bulto, no es coincidencia, los dos están en las mismas condiciones. Y el presidente Mao empieza a llegar a situaciones como esta. Engorda, es un hombre exageradamente obeso, que prácticamente no se podía mover y estaba todo el día tirado en una cama inmensa, ahí estaba él. Y le llevaban niñas de 15, 16 años vírgenes, pues yo no sé para qué, para que lo acariciaran, le echaran aire con un abanico, no sé qué más, pero un hombre que nunca se lavó los dientes, era un hombre sucio en ese sentido, un poco parecido a este señor que dirige el Fondo de Cultura Económica, el enemigo del Camay. Y llega un momento en que muere el presidente Mao en 1976, en diciembre. Y en ese momento se da a su alrededor otra vez un pleito por la sucesión. Su esposa, su viuda, la camarada Shang Qing, con un grupo que era la banda de los Cuatro, todos ellos. Y luego se quedó un señor Hua Guofeng, que duró poco tiempo, y luego vino, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que llega un momento en que se empieza el legado de Mao Zedong y sus tonterías a hacerlas a un lado. Llega Deng Xiaoping, el gato que no importa su color, sino con tal de que case ratones. Y ahí va la República Popular China. Pero llega Xi Jinping y otra vez le entra, como dicen en mi tierra, la ventolera y quiere construir un culto alrededor de sí, amparándose en ese intento de revivir a Mao Zedong. Y dice uno, oye, criatura, pues no estás viendo lo que pasó aquí, no le importa. Y es una cosa increíble y más va a ser cuando le pase lo que le pasó a este, al otro y al otro. Seguimos con otro, Hitler. Hitler es un producto un poco diferente, pero dictador y loco también. Producto de la crisis que se genera en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y decía, el Tercer Reich va a durar 1000 años, decía. Pues en 1945 se suicida él para que no lo agarraran vivo los aliados que ya iban llegando a Berlín. Culto a la personalidad también, casi de esquizofrenia, de locura completa. ¿Quién adora hoy a Hitler? Un grupito de locos que suspiran por un pasado que ya no regresará. Sus políticas, sus decisiones llevaron a la muerte a decenas de millones de personas. Pero fue derrotado ampliamente y sus ideas, sus legados desaparecieron. Benito Mussolini, igual también, un loquito adecuado a las condiciones de los italianos que les gustan mucho, son los entorchados, las medallas, como el general secretario, lo vieron el otro día, parecía que iba un carnaval. Le faltaba pecho para ponerse cosas y bandas y acá dorado y todo. Parecía un general de carnaval, el general secretario. Entonces les gustaba mucho y llega un momento en que cuando muere de una forma, lo colgaron de los pies después de golpearlo, etcétera, junto con su compañera, la señora Clara Patacci, una muerte
o en todo caso lo deberían haber fusilado, dicen algunos. El caso es que también esa idea, ese culto a la personalidad, un hombre que tuvo un poder increíble. ¿Con quién seguiremos? ¿Le parece a usted Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Fidel Castro, Hugo Chávez, Franco? Pues no sé, el que les guste a ustedes. Todos ellos locos, enloquecidos por el poder y pensando en la inmortalidad total. Pero la realidad toca la puerta y entra y se impone. Algunos son asesinados de una forma cruel, el caso de Muammar Gaddafi, que es tratado de una manera horrible, el trato que le dieron a Nicolae Ceausescu y su esposa, igual. Entonces dice uno, piensa este hombre aquí en México que él va a ser la excepción y sí va a ser, no es cierto, se equivoca también. De tal manera, pues, que ya la realidad está tocando a la puerta. No hay recursos, las cosas no le salen, la incapacidad de su gabinete es más que evidente. Y este hombre, en vez de verla, y él dice que conoce la historia, etcétera, etcétera, pues debería leer bien la historia y recordar a ese tirano dictador Victoriano Huerta. ¿Qué le pasó a mi paisano, el general Obregón, cuando quiso reelegirse? Lo logró, pero no tomaba posesión y vea usted cómo murió. Cuando algunos otros gobernantes más recientes intentaron eso, mejor recularon porque dicen, no, estatuto esto de la reelección o de quererse quedar. ¿Qué le pasó al narcotraficante sentenciado de Evo Morales? A Perón, es decir, a todos ellos. ¿Y este hombre cree que va a poder ganarle a la naturaleza, a la realidad? No. Va a llegar una situación donde, si este hombre termina en santa paz y entrega el gobierno el 30 de septiembre del 2024, a quien sea, no me interesa. Él piensa que va a ser adorado. No, no se va a poder parar en un restaurante por el rechazo, las ofensas del ciudadano, porque de aquí todo va a ser cuesta abajo. En esas condiciones, pues, yo les pediría a todos ustedes que no le teman a la realidad, no se engañen. Este hombre no va a derrotar a la realidad. Por el contrario, la realidad ya se hizo presente. Avisó ahora en junio en esta elección y les tumbaron 9 alcaldías. Y va a haber 6 elecciones, aun cuando ganar en las 6, eso no lo salva. Y aun cuando ganar en el 24, eso no va a cambiar. Retrasará un poco su suerte, pero el desprecio, el rechazo de millones de mexicanos es lo único que le espera. Si no es que por su frágil salud fallece antes o queda inhabilitado físicamente. En esas condiciones, pues, ¿cómo es posible que tanto mexicano confíe ciegamente en que este hombre va a reinar y va a permanecer por los siglos de los siglos? ¿A qué se debe que así como en la época de Stalin había millones de rusos que lloraban al verlo y pensaban que lo que decía él era sabiduría pura? En China, por ejemplo, los guardias rojos lloraban al verlo allá a 1 kilómetro, allá en la tribuna de Tiananmen, llorando a moco tendido. Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega por algunos hoy. Dice uno, señores, ¿por qué no leen un poco de la historia
para que vean lo que le pasó a todos esos que se creían superhombres. Franco, Mussolini, Hitler. No se puede vencer a la realidad. Se podrá en un determinado momento esquivarla, arreglar, pero más temprano que tarde, ¡chin! Se acabó el corrido. Que el loco este que tenemos de presidente, no lo insulto, lo describo, crea que va a durar por siempre. Ya hicimos los cambios para que no los puedan revertir. Ahí es donde este hombre perdió la razón. Por supuesto que se pueden revertir de la misma forma que él revirtió la reforma educativa, la reforma energética y no toda. Entonces, estamos pues ante una situación de dos tipos de locuras. El loco como el bulto que cree que va a durar por siempre, que se siente inmortal, que domina a la realidad. Ese es un loco. Pero hay millones de locos en este país, o que ya han enloquecido, no lo eran, pero han enloquecido, que piensan, bueno, no más bien, que aceptan como verdades axiomáticas, es decir, irrefutables, las cosas que dice el bulto. Dijo decenas de mentiras este miércoles en el Zócalo. La gente la cree, acepta esto. Ahí está el licenciado Jon Snow, que no sé a quién le está ladrando. Entonces, aquí valdría preguntarnos, ¿quién está más loco? ¿El bulto o los millones de ciudadanos que aceptan que su verbo sagrado es por siempre? ¿Quién estará más loco? ¿Quién será más responsable? ¿Aquel que suelta babosada y media? ¿O aquellos que por oportunistas, por sinvergüenzas, por ignorantes, aceptan el verbo florido de López como las nuevas tablas de Moisés? ¿Quién? ¿Lo sabe usted? ¿Quién le hará más daño a este país? ¿Aquel con sus locuras, con sus ocurrencias, con sus babosadas, con la exhibición de su ignorancia total? ¿O los millones que se entregaron ciegamente a él el 1 de julio del 18? ¿Quién hace más daño, López con sus locuras o los senadores y diputados que aprueban hasta la ignominia todas las babosadas que propone? ¿Quién? Algunos dirán, no, pues aquel. Otros dirán, no, pues estos ignorantes. Pero el hecho es que hay dos partes que son culpables. Uno, porque enloqueció y plantea los absurdos más grandes que se hayan visto en este país, y los otros que por diversas razones los aceptan como válidos, como viables. Yo le pediría a usted que entienda una cosa nada más. Contra la realidad no se puede. Hoy, mañana, pasado, el año que entra, la realidad termina por imponerse. Como me decía un amigo hoy por la mañana, cuando el destino nos alcance, decía, es cierto. Al parejo de la realidad que viene, el destino, ahí viene y ¡fas! Y en ese momento se acabó el que te quería. A tomar decisiones impopulares y dolorosas, y los que más las van a padecer y los que más pronto van a sufrir esas medidas son los que babiaban ante López. Los que a pie juntías, él está queriendo hacer esto por los pobres. No, hombre, a él los pobres le valen madre. El Señor está loco. El Señor lo que le interesa es el poder, tener lacayos que le sirvan, utilizarlos. Y cuando ya no le sirven, darles una patada en el trasero. Ese es López, un hombre enfermo. Y que cada día va mostrando más su locura, haciendo más tonterías o proponiendo más cosas que dañan al país. Por eso repito mi petición.
Piénsele, hombre. No se deje engañar. No sea ingenuo. La realidad ya empezó a verse por ahí en algunas regiones del país, en algunas actividades económicas. Y no hay forma de resolver los problemas más que tomando decisiones impopulares y dolorosas. No hay otra. A muchos no les va a gustar las decisiones que tendremos que tomar de aquí a cierto tiempo. Por más que lloren, pataleen, se van a imponer esas cosas. ¿Por qué? Porque hay que salvar al país del desastre que este hombre ha construido ya. Espero que usted piense en lo que está padeciendo, producto de la locura ya abierta, de la situación demencial del que tenemos como presidente. Como diría aquella canción de Agustín Lara, piénsalo bien, mulata, piénsalo bien. Yo le pediría a usted, piénselo bien, ciudadano, piénselo bien. Muchas gracias. Termina aquí la parte editorial.